Ok, aquí estamos. En principio vamos a decir que el Optimus V2 es un mod mecánico, telescópico y o modular. Se puede utilizar de ambas maneras. Lo que voy a hacer a continuación es desarmarlo completamente y, bueno, mostrar sus piezas individualmente, sus partes. Luego lo vamos a volver a armar y vamos a ver algunos truquitos con respecto a cómo utilizarlo. El cuerpo del mod dentro tiene un tornillo que para sacarlo vamos a desbloquear el anillo de bloqueo. Sostenemos el pulsador con la mano y con un destornillador plano cualquiera podemos sacar el tornillo del pulsador. Una vez que lo aflojamos un poquito ya podemos con un dedo sostenerlo, enseguida tocamos la cabeza del tornillo y con la otra mano desenroscamos el pulsador, que aquí lo tenemos ya en la mano. Vamos a encontrar con el muelle, el tornillo sale solo, el anillo de bloqueo ya podemos sacarlo, quitarlo completamente, y dentro del cuerpo nos vamos a encontrar con un aislante de Delrin, que puede ser negro o blanco, es indistinto, que es donde apoya la batería. No lo voy a sacar, es muy fácil sacarlo, golpeando un poquito más fuerte de lo que lo estoy haciendo ahora, va a salir perfectamente. Tengan cuidado que no se pierda porque si bien va trabado adentro, puede llegar a suceder que de poner y sacar baterías se salga, no lo vayan a perder. El anillo es como este que está acá, exactamente igual a este. El mod también, aparte del muelle original, trae un muelle alternativo que es un poquito más duro. Este es un muelle de 120 gramos, este es de 200 gramos y bueno, después vamos a ver las diferencias entre ambos, que básicamente son dos. La suavidad de la pulsación y la capacidad o propiedad de que el mod se quede parado sin necesidad de desenroscar el anillo de bloqueo. De todas maneras el anillo de bloqueo justamente está hecho para eso, pero para quien le guste que el mod quede parado sin necesidad de desenroscarlo, el muelle de 200 gramos le va a servir perfectamente. En la mayoría de los casos, porque también va a depender del peso del atomizador que se le ponga arriba. La otra parte del mod consta del cuerpo y dos tramos o dos extensores y el cabezal. El cilindro más grande, un extensor y un segundo extensor. Como notarán, los dos extensores no son iguales. Uno es de 15 milímetros de altura y otro es de 17 milímetros. Están diferenciados porque el de 17 tiene una pequeña ranurita de vista, no sé si alcanza a ver con la cámara, más que nada para simple vista identificarlos. El hecho de que uno sea de 15 y otro sea de 17 es justamente es así para que nos permita, utilizando uno u otro, abarcar todas las combinaciones de baterías, marcas de baterías y kick. Así que bueno, después podemos llegar a verlo. De todas maneras hay una foto ilustrativa al alcance de todos en donde se puede ver perfectamente cuáles son todas las combinaciones y qué módulo utilizar en cada una de ellas. Por último, el cabezal. El mod es de 22 milímetros, 22,2 para ser exactos. El cabezal tiene doble regulación. Yo lo voy a desarmar. O sea, tiene regulación en la altura del pin para ajustar el atomizador y regulación para bueno, ajustar la batería y que quede el mod cerrado y estéticamente perfecto. Son tres pequeñas piecitas las que nos encontramos adentro del pulsador, del cabezal. No sería tan necesario quitar este aislante demasiado seguido, pero bueno, les muestro cómo se puede desarmar por completo el mod
más que nada para limpieza y demás. Aquí nos queda el cabezal, el aislante que tiene rosca 510 y ambos tornillitos que cumplen las funciones que antes comentaba. Bueno, aquí tenemos todas las partes que vienen con el equipo y bueno, ahora vamos a proceder a armarlo nuevamente rápidamente, pero antes quería hacerles un par de comentarios y comparaciones con respecto al V1. En el V1 el cilindro más grande interiormente tenía una rosca continua, de punta a punta tenía rosca. En este caso eso lo modifiqué y ahora la rosca está cortada. Esto es porque algunas personas, por confusión, a veces ponían el cilindro dado vuelta. El cilindro tiene una posición, porque si lo ponen dado vuelta, los agujeros de ventilación, los orificios de ventilación de la batería quedan tapados y no cumplen su función. Por eso hay que tener cuidado de en el V1 siempre ponerlos correctamente. En este caso nunca lo van a poder colocar mal, porque bueno, como les digo, tiene una sola posición. Eso por un lado. Por otro lado, el material de los muelles es una aleación de cobre y eso nos garantiza una muy buena conductividad. El alojamiento del pulsador y el pulsador tiene una diferencia tan milimétrica que nos permite que cuando uno lo coloque adentro, si quiere hacer juego lateralmente, no puede. Esto está mecanizado de una manera digamos tan precisa que no nos permite que haya movimiento, y esto nos va a garantizar dos cuestiones: una, la precisión de la pulsación, y otra, la conductividad, porque la diferencia entre el macho y la hembra, por decirlo de alguna manera, cuanto menor es, mejor conductividad. Por otro lado, hay algunas personas que me han consultado por qué los contactos del negativo y de los positivos son de bronce o de latón y no son de, por ejemplo, el mismo material u otro material bañado en plata. Bueno, yo les voy a hacer un comentario. En mi propia experiencia, lo mejor que encontré en todo lo que sería mod mecánicos es estos mismos terminales y en este material. Yo he hecho pruebas con todo tipo de materiales. De hecho, desde el V1 que las vengo haciendo. Tengo contactos de cobre 100% puro o cobre electrolítico, que se dice, como por ejemplo estos. Tengo contactos bañados en plata, positivos, negativos, de todo tipo, hasta los muelles bañados en plata. Yo la verdad que no encontré ni una centésima de volt de diferencia en caída de voltaje probando con todo tipo de atomizadores, baterías, configuraciones, combinaciones, etc. Entonces me descarté por hacerlos de manera normal en bronce. Y no por una cuestión de ahorro ni de material, porque no hay ninguna diferencia de costo. Mandar a bañar en plata estos conectores sale nada, no cambia en nada el valor o el precio del mod. Simplemente que estando así en crudo es la mejor opción que, según mi punto de vista, encuentro de las tres más clásicas, que son bronce, cobre o bronce bañado en plata. ¿Por qué? Esto, por ejemplo, son todos conectores de bronce y algunos de cobre bañados en plata 10 micras. Es un montón 10 micras para lo que es baño en plata. Así todo, estos pues son nuevos y hay un par nada más que están usados. Pero al utilizarlo esto dura muy poco. Enseguida se pone negro, se va el baño de plata y es al contrario perjudicial
en el correr del tiempo el contacto que va a brindar este conector. Lo mismo los de cobre. Los de cobre puro se oxidan, se ponen negro muchísimo más rápido que los de bronce. Los de bronce también se oxidan. El bronce es un metal que se oxida y se oscurece un poquito. Es una forma de oxidación también. Pero de las tres opciones es la mejor para mí porque se pueden limpiar, se pueden digamos pulir un poquito con a mano, con una pequeña lija, papel de lija muy fina, y digamos que es lo más saludable en el tiempo este tipo de conectores. Por eso yo no digo que los conectores de plata no sirvan, ni quiero generar ningún tipo de polémica. Digo que en este mod los conectores de plata no brindan ningún tipo de beneficio en cuanto a conductividad. Yo probé todo, habido y por haber, y me quedo con esta opción. Entonces quería comentarlo porque son varios los que me han consultado por qué no ofrecía el mod con contactos bañados en plata. Bueno, acá están los contactos bañados en plata, ni yo los uso. Lo mismo con los de cobre. Así que bueno, esa es la respuesta a la pregunta que tantas veces se ha repetido. Bueno, vamos a armarlo. Es muy rápido. A continuación, luego de armarlo, voy a comentar algunos tips en cuanto a la instalación de los atomizadores y al recambio de baterías y a la regulación de los pines. Aunque parezca algo demasiado sencillo y que por ahí no necesite ser explicado o comentado, hay cosas que no son tan tontas, por decirlo de alguna manera. Y es bueno comentarlas. Esto es muy rápido, enseguida se ensambla todo. Bueno, y ahora lo que voy a hacer es regular un atomizador en altura. Es muy simple. Si ustedes utilizan un atomizador que tiene toma de aire lateral, van a poder dejar pegado a la cabeza del mod el propio atomizador. Y si tienen la necesidad de conectar un atomizador que tiene toma de aire por debajo, se puede regular la altura de la distancia entre el cabezal y el atomizador y dejar el pasaje de aire a gusto de cada uno. Bueno, voy a dejar por ahora el conector de 17 afuera. Vamos a sacar este muelle. Voy a conectar un Gaifum. Ahí por ejemplo ya hizo tope. Yo lo voy a desenroscar para que vean que girando solamente el atomizador ya se autorregula el polo. Entonces ahí ya está pegado el cabezal y lo que hacemos es controlar que esté bien ajustado. Una vez que está bien ajustado, bueno, ya terminamos esta parte. Como les decía recién, si necesitan que el atomizador tome aire por debajo, se le deja un pelín para que entre aire y ahí se ajusta el polo. Perfecto. Bueno, tema de la batería. Voy a colocar una 18490. En 18490 y en 18650, por ejemplo, tenemos dos opciones de utilizar el modo modular y el modo telescópico. Si uno utiliza, por ejemplo, esta batería en modo telescópico, o sea, quitando este módulo, no hay mucho que decir, simplemente se ajusta y ya podemos poner en funcionamiento el equipo. Ahora bien, si yo no quiero utilizar esta versión de 18490 y lo quiero utilizar con el extensor, hay algo que es muy importante y es lo siguiente. De esta manera yo ahí estoy totalmente seguro de que la batería está apretada dentro del mod.
no hay ningún tipo de movimiento y está apretada. Ahora bien, si yo voy a la versión de utilizar el modo con el telescopio completamente cerrado, porque a algunas personas les gusta más la estética del modo como queda cerrado, a algunas les gusta más como queda abierto. Vamos a utilizarlo así, de esta manera. Si yo tengo el modo con el telescopio cerrado y el módulo colocado, para asegurarme que la batería quede bien apretada adentro y no se mueva, voy a tener que jugar con la altura del segundo pin, del pin más chiquitito. Ahora bien, ahí lo voy a desenroscar un poquito y la conecto. Ahí no escucho ningún ruido, o sea, aparentemente ya está bien apretada la batería. Bueno, eso es muy peligroso porque probablemente la batería, si bien parezca que está bien apretada y no se mueva, tal vez no esté haciendo el contacto debido. Entonces, nosotros lo que tenemos que lograr es siempre regular ese pin hasta el punto en el cual luego cierro el telescopio y me doy cuenta que el telescopio no termina de cerrar del todo. A ver si me explico. Ahí ya hizo tope el telescopio, sin embargo yo veo una pequeña luz acá. Entonces, al no cerrar completamente el telescopio, pero igualmente estéticamente queda perfecto el modo, yo me garantizo de que está recibiendo un contacto perfecto entre el pin del cabezal y el positivo de la batería. Entonces uno tiene que prestar siempre mucha atención a esta pequeña endija. Con el tiempo y con la experiencia que uno va ganando en la utilización del mod, esta endija puede llegar a ser cuasi imperceptible, pero es importantísimo que se acostumbren a que tengan cuidado de que la batería siempre esté bien apretada, porque si no está bien apretada van a tener problemas de conductividad porque no estará haciendo buen contacto. Entonces nosotros nos tenemos que asegurar de que el contacto sea perfecto. Esto de 18650 pasa lo mismo, agregándole este tramo. Si queremos utilizar el 18650 con el telescopio cerrado, es la misma cuestión. Bueno, hay un par de cositas más que es necesario comentar, y es que, por ejemplo, aquí tengo el modo en modo 18650 con la batería colocada, atomizador colocado, todo bien regulado, y vamos a suponer que se me acaba de agotar la batería y necesito cambiarla. Cada vez que ustedes quieran sacar el cabezal del mod o cambiar la batería o lo que fuere, por ejemplo, yo ahora, si quiero desenroscar el cabezal, va a estar un poquito duro. ¿Por qué? Porque la batería dentro del cuerpo del mod está totalmente tensionada. El mod está haciendo poca, muy poca, pero está haciendo fuerza dentro. Entonces siempre, cada vez que quieran sacar el cabezal, lo primero que tienen que hacer antes es desenroscar el telescopio, pero un poquito, listo. Allí le estamos quitando tensión a todo el mecanismo, a todo el sistema, y ahora podemos fácilmente desenroscar el cabezal. De hecho, al desenroscar, yo estoy tomando el atomizador con la mano, lo estoy desenroscando y me sale el cabezal completo. Yo puedo cambiar la batería, poner una nueva perfectamente y no perdí la regulación del pin, ni del atomizador ni de la batería. Pero esto solamente se logra, o mejor dicho, se logra más fácil si primero destensionamos el mod desenroscando el telescopio un poquito. Por más de que se esté usando el modo modular o el modo telescópico, siempre hay que destensionar el equipo desde esta parte. Y ahí sí, si queremos sacar un tramo, sacamos el otro tramo, sacamos el atomizador, el cabezal, lo que fuere. Y por último, deben asegurarse que las baterías tengan bien la parte de atrás, o sea, la parte del negativo, no tenga ningún tipo de hundimiento o algo. A veces hay baterías que en la parte central de la parte del negativo se hunde por la utilización con otros mods. Constantemente uno está presionando aquí con los pines de cualquier tipo de mods y se van hundiendo.
ustedes noten que cuando se presiona el pulsador, aquí llega hasta el fondo. Pero si uno coloca la batería, el pulsador no llega hasta el final de su recorrido. Eso significa que está haciendo contacto perfecto con la batería. Si llegara hasta el fondo, significa que la batería puede llegar a tener algún problema, o se hundió el polo, o bien el recubrimiento externo, exterior de periférico de la batería es demasiado grueso o está roto, etc. Hay que tener en cuenta de que hay que tratar de poner las baterías que sepamos que estén bien. Esto lo aclaro para que si alguno llega a tener la situación en la cual coloca una batería que está en mal estado y presiona el botón y el mod no funciona, bueno, es por eso. Entonces la manera de comprobarlo es mirando el recorrido del pulsador. Si el pulsador llega al fondo, tenemos un problema con la batería. Si el pulsador no llega al final de su recorrido, no tenemos ningún problema y estamos totalmente seguros de que el negativo está haciendo un contacto perfecto. Bueno, y por último, un par de recomendaciones rápidas. Esto parece algo muy simple, pero el anillo de bloqueo, asegúrense de que siempre cuando están utilizando el mod esté bien desenroscado para que el pulsador pueda llegar al fondo. Si nos queda a medio recorrido, el pulsador va a chocar contra el anillo de bloqueo y no va a hacer contacto con la batería. Parece una tontera, pero bueno, ya que estamos lo comento. Siempre hay que asegurarse de que está bien regulado hasta el fondo. Y bueno, hablando del pulsador, esto más que nada para aquellos que les gusta modificar o modear mods, valga la redundancia, que no intenten quitarle el muelle para reemplazarlo por magnetos o imanes. ¿Por qué? Porque la conductividad del mod en la parte del negativo, la parte del pulsador, se da por dos vías. Por la tolerancia tan mínima que hay entre el pulsador y su alojamiento, como lo comentaba antes, y por el propio muelle. El muelle es el que hace de conductor de corriente. Entonces, si nosotros reemplazamos el muelle por dos magnetos, no vamos a tener la seguridad de que la conductividad sea tan buena como nos brinda el muelle. De hecho, yo he probado con magnetos y tenemos aproximadamente una pérdida de voltaje de 1,5 décimas, entre 1,5 décimas y 2 décimas. Aquel que le coloque magnetos, primero que no va a ganar ningún tipo de suavidad ni le va a mejorar el pulsador en absoluto, al contrario, lo va a empeorar. Y peor aún, va a tener pérdida de potencia porque le va a estar quitando una vía de conductividad. Así que bueno, están avisados. Y por otro lado, el tema de los magnetos también sería difícil de colocar y quitar, porque este acero inoxidable, al ser marsténstico, es magnético, o sea, toma el imán. Hay ciertos mitos con respecto al tema del imán y el acero inoxidable. Hay mucha gente que cree que haciendo la prueba del imán y a ver si el metal toma o no el imán, eso significa que el acero inoxidable es o no acero inoxidable. No es así. Es más, la mayoría de los aceros inoxidables son magnéticos. Lo que sucede es que los aceros inoxidables más comunes y más utilizados en la mayoría de las aplicaciones son auténticos y por consiguiente son no magnéticos. Este acero inoxidable pertenece a una rama que se llama marsténticos y es magnético. Así que, bueno, también si le quieren poner un imán va a ser complicado quitarlo después de haberlo puesto. Así que olvídense de los imanes, el pulsador del Optimus va con muelle. Ok, en esta sección vamos a hablar un poquito del rendimiento del equipo. Vamos a hacer algunas mediciones luego. Vamos a meternos en el mundo de los volts, ohms, amperes, watts. Siempre que hablamos de un mod mecánico escuchamos hablar también de lo que es potencia de salida y caída de voltaje. Todo mod mecánico tiene una X caída de voltaje. Indefectiblemente todos tienen una X caída de voltaje. Cuanto menor sea esa caída de voltaje, más valorado será el mod.
Nosotros tenemos que tratar de minimizar la caída de voltaje en un mod mecánico. Hay muchos factores que influyen en eso. Básicamente la calidad de los materiales con el que está construido, la conductividad natural del metal elegido para la fabricación, no solo del cuerpo sino también de los contactos, la forma de construcción de los mecanismos internos del equipo, más que nada del pulsador, la forma en que coaccionan las piezas internas del pulsador. Esos son factores fundamentales para minimizar al máximo posible la caída de voltaje de un mod mecánico. Hay distintos puntos en los cuales se presentan caídas de voltaje en un mod mecánico. Ellos son el propio pulsador, el pin negativo del pulsador en su contacto con el negativo de la batería, el pin positivo del cabezal en su contacto con el positivo de la batería y el pin positivo del cabezal en su contacto con el pin positivo del atomizador. En todos esos puntos nosotros vamos a tener una X caída de voltaje. La sumatoria de esas pequeñas pérdidas nos va a dar un número final que es la caída de voltaje de este mod con esta batería, con este atomizador. Ahora bien, nos damos cuenta de que estos puntos en los cuales tenemos pérdida de voltaje son puntos en los cuales hay dos piezas individuales que por aproximación, por acercamiento, tienen que estar en contacto. No hay pérdida de voltaje normalmente entre dos piezas que están enroscadas. Solo hay pérdida de voltaje en aquellos puntos en donde el contacto es por aproximación. Ok, ahora en la siguiente parte de esta sección voy a enseñarles cómo medir la caída de voltaje de un mod mecánico para poder evaluarlo. Pero no solamente para evaluar al propio mod mecánico, sino también para evaluar a la batería que le colocamos al mod mecánico. Porque es tan importante como el propio mod mecánico o como la calidad de fabricación del propio mod mecánico, la calidad de la batería que le metemos adentro del mod. Por más que tengamos la mejor carrocería, si no le ponemos un buen motor, no vamos a ir ni muy rápido ni muy lejos. Así que bueno, luego también vamos a hablar un poquito del tema de baterías. Bueno, a continuación vamos a hacer algunas mediciones. En principio voy a medir la caída de voltaje del Optimus con una batería AW 18490 IMR. Y luego vamos a hacer también algunas pruebas con otro tipo de baterías. Yo recomiendo absolutamente la utilización de baterías AW IMR en el Optimus. En su defecto, cualquier otro tipo de batería IMR. No les recomiendo que utilicen otro tipo de baterías. No van a estar obteniendo el rendimiento que pueden llegar a obtener con el equipo si no utilizan las baterías adecuadas. No es la idea de esta filmación hablar de baterías, pero existe mucha información al respecto y es tan importante, como comentaba anteriormente, la calidad del mod como la calidad de la batería que se utiliza con él. Vuelvo a repetir, yo recomiendo la utilización de baterías AW y MR. Bueno, a continuación lo que vamos a hacer es utilizar un voltímetro, como los que se pueden adquirir en muchos lugares que venden artículos de vapeo. En este caso particular este voltímetro no es comprado, simplemente es un voltímetro de fabricación propia. Lo que voy a hacer como primer paso es colocar el voltímetro en el Provari para confirmar que el voltímetro nos esté entregando una información correcta y adecuada para que estemos tranquilos de que las mediciones que vamos a hacer son correctas. Lo que voy a hacer es setear el Provari en 4 volts. Ahí lo tenemos en 4 volts. Voy a conectar el voltímetro para ver qué nos muestra. Así que perfecto, 399, 4. El voltímetro está funcionando perfectamente, con lo cual las mediciones que hagamos van a ser correctas. Ahora bien, voy a colocar al Optimus una 18490 AW, como dije recién. Esta batería es una batería usada, pero cuasi nueva. Está recién sacada del cargador. Así que vamos a medir cuánto tiene.
Colocamos el voltímetro. Batería recién cargada, 4.23. Muy bien. Voy a utilizar un atomizador viejo 510 Cisco LR de 2 ohms. ¿Por qué utilizo este atomizador para hacer las mediciones? Luego vamos a hacer mediciones con atomizadores reparables también. Pero este atomizador o este tipo de atomizadores son los que mejores se comportan para realizar este tipo de mediciones. ¿Por qué? Porque dentro de este atomizador no hay ningún contacto por sujeción, ni por tornillo, ni por apriete, ni por amarre. Puntos en los cuales también podemos llegar a tener caída de voltaje. En este atomizador, los contactos positivo y negativo del polo van hasta la resistencia mediante cables soldados, con lo cual no tenemos ningún tipo de caída de voltaje en el propio atomizador, y por eso digo que es lo mejor para realizar este tipo de mediciones. Vamos a colocarlo en el promedio para ver de cuántos ohms es el atomizador. Es un LR de 2 ohms, así que debería dar 2 ohms. Perfecto. Así que bueno, vamos a colocarlo en el voltímetro y ahora vamos a ver cuál es la caída de voltaje en esta circunstancia, o sea, con esta batería y con este atomizador. La batería tiene 4.23 volts de carga. 4.09. O sea, tenemos 0.14 volts de caída de voltaje, o una décima .4 de volts de caída de voltaje. Es una caída de voltaje muy aceptable, es excelente, pero tenemos que tener en cuenta que estamos utilizando una muy buena batería. Ahora yo voy a hacer la misma medición con otro tipo de baterías y van a ver que el resultado no es el mismo. Por eso es sumamente importante la utilización de buenas baterías. Vamos a reemplazar la batería. Vamos a dejar la AW y vamos a poner una EFEST. También una batería recién sacada del cargador, una batería nueva. Vamos a desenroscar el atomizador un poquito para ver cuál es la carga. 4.23 también, recién sacada del cargador. Y vamos a ver cuál es la potencia de salida. 398, 397, 396, y sigue bajando. Cosa que no sucedía con la AW. Con esta batería estamos teniendo, vamos a suponer, 395 a 423. Tenemos 0,28 de volts, 0,28 volts de caída de voltaje. Bastante más que con la AW. Si bien la diferencia no es demasiado apreciable en la sensación de vapeo, es una diferencia que hay que tener muy en cuenta. Y estamos hablando de dos baterías IMR de primera marca. Pero en mi experiencia, las AW siguen siendo muy superiores a las EFEST. Lo mismo ocurre cuando en lugar de utilizar una batería nueva o buena, utilizamos una batería que ya tiene un tiempito de uso. Yo ahora voy a probar con una AW 18650 que ya tiene un año y medio de uso. No continuo, pero es una batería usada. Vamos a agregarle el extensor correspondiente para poder utilizar la 18650. Bueno, desenroscamos el atomizador. Vamos a ver qué carga tiene. Bueno, 425, esta toma un poquito más de carga. Vamos a ver la caída de voltaje.
4.25 a 3.98, 0.27. 0.27 contra 0.14 que nos había dado la AW nueva. Sigue siendo mejor la AW, que ya tiene 1 año y medio de uso, que la EFEST nueva. Ahora vamos a reemplazar la AW por una porquería. Esta es una batería de muy mala calidad, conocida por todos. Vamos a ver qué carga tiene. 3.19, 3.20 casi. Y vamos a ver a cuánto cae. De 3.20 cae a 3.75. Impresentable, sin palabras. Entonces, repito hasta el hartazgo. Podemos llegar a tener un mod mecánico excelente, sea cual fuere, cualquiera. Si no le ponemos una buena batería dentro, no vamos a obtener los resultados que nos permitan vapear placenteramente. Entonces, siempre utilicemos baterías IMR AW de ser posible. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es controlar la caída de voltaje del mod con la batería 18490 AW, pero esta vez con un reparable. Este es un atomizador reparable dripero, en el cual se arma el coil mediante sujeción por tornillo. Tiene aproximadamente 1,5 ohms. Vamos a controlarlo. .6 ohms. Y vamos a ver cómo se comporta el mod y la batería con este atomizador. Cabe destacar algo que es muy importante. En la sección anterior, en la que hicimos mediciones con distintas baterías, obviamente la mejor respuesta la obtuvimos con la AW18490 que utilizamos al principio, en la cual obtuvimos una caída de voltaje de 0.14 volts. Esa caída de voltaje en realidad tampoco es totalmente exacta, ya que la estamos midiendo con un voltímetro entre medio del atomizador y el mod, con lo cual estamos agregando un nuevo punto de caída de voltaje. ¿Recuerdan cuando yo les explicaba cuáles son los puntos en los cuales tenemos caída de voltaje en un mod mecánico? Y son en los lugares en donde hay una aproximación entre contactos. Al agregar un voltímetro intermedio, tenemos un nuevo punto de contacto que agregamos y en el cual también hay pérdida de voltaje. O sea que esos 0.14 volts de pérdida de voltaje que obtuvimos también son irreales. Tal vez el número real sea 0.11, algo por el estilo. Bueno, en este caso vamos a hacer la prueba con el reparable, con un coil de 1.6 y en la misma batería que habíamos probado anteriormente, que primero vamos a ver cuál es la carga actual. Seguramente tiene un poquito menos, 4.17. Y vamos a ver cómo se comporta. ...4 volts clavados, continuos. Y voy a empezar a caer, pero ya hace bastantes segundos que estoy pulsando. De 4 a 4.17. 0,17 volts de caída de voltaje o menos, por lo del voltímetro en el medio, con reparable. Bajo un poquito más. Ahora la carga actual de la batería es de 4,13. Vamos a volver a probarlo. $3.98, 3.99 a 4,13, 0.14. Más o menos es el valor que se pierde de voltaje con el Optimus, utilizando una buena batería, normalmente con la mayoría de los atomizadores. Obviamente hay que hacer una salvedad. Si nosotros utilizamos atomizadores con
coils sub-ohm, probablemente tengamos mucha más caída de voltaje, y eso es normal porque digamos que el requerimiento de potencia que le va a hacer un atomizador con un coil de 0.5, a quien les gusta utilizar sub-ohms, va a ser mucho mayor el requerimiento que le haga de energía y de potencia a la batería, con lo cual evidentemente la caída de voltaje no va a ser de 0.14 volts, sino que va a ser un poco más. Y en ese caso hay que tener muy en cuenta la calidad de la batería, ya que una AW quizás funcione bien, pero hay otras baterías que son incluso superiores a las AW para esos casos puntuales como el que acabo de comentar, como por ejemplo las baterías Optronic. Las baterías Optronic son excelentes, son tremendas baterías. Son bastante difíciles de conseguir, de hecho, por lo poco que yo sé sobre el tema, se venden en Estados Unidos y de hecho yo quería conseguir una SX30, no la pude conseguir. Hemos conseguido las SX22 gracias a un amigo que las ha traído de allá directamente, porque ni siquiera las envían fuera del país. Pero esta es una batería que además de ser de una marca excelente, nos brinda 22 amperes de descarga continua máxima. Una SX30 nos entrega una descarga máxima continua de 30 amperes. Estamos hablando de baterías muy buenas. Una AW está en una descarga continua de amperes de alrededor de 10, 15, bueno, inclusive una 18350, 18490 y 18650 dentro de las AW tienen diferentes índices de descarga de amperaje continuo. Obviamente una 18350, además de ser más chica y además de tener menos capacidad de carga en la batería, también tiene menos capacidad de descarga continua en amperes. Una 18350 no rinde lo mismo que una 18490, por ejemplo, ni que una 18650. Todas estas cosas son cuestiones muy importantes que mucha gente quizás no lo sabe, pero que hay mucha información, repito, en el foro de esto, y es muy importante, más que nada cuando uno trata de incursionar en coil sub-ohm o en dual coil sub-ohm o en coils que rondan el ohm. Así que bueno, es una salvedad que quería hacerla porque me parecía un dato importante. Bueno, a continuación vamos a hacer otro tipo de mediciones. Recientemente aprendimos cómo controlar el rendimiento de un mod mecánico, cómo controlar el rendimiento de una batería buena, de una batería medio pelo y de una batería mala, cómo controlar la caída de voltaje de los mod mecánicos en general. Ahora lo que vamos a hacer es controlar el funcionamiento de un mod mecánico con kick. Aquí cuando le adicionamos un kick a un equipo mecánico, cualquiera sea, ya cambia absolutamente el principio, digamos, de un mod mecánico. No existe lo que se llama caída de voltaje porque estamos transformando un mod mecánico en un mod con electrónica. Así que el hecho de medir el funcionamiento de un mod mecánico con kick no significa que estemos midiendo si existe o no o cuánto es la caída de voltaje. No hay caída de voltaje, o por lo menos no debería haberla si el kick está funcionando correctamente. Particularmente yo he probado el kick de Evolve original, versión 1, no tuve la oportunidad de probar el versión 2. Y tampoco tuve la oportunidad ni tengo interés en tener la oportunidad de probar ningún kick chino o copia. He leído mucha información acerca de los kicks de los chinos y de hecho hay mucha información acerca del tema y bueno, no es lo mismo, no es el mismo componente electrónico que el de Evolve. De todas formas, mismo el kick original de Evolve también puede llegar a traer cierto tipo de problemas en infinidad de mods mecánicos. Hay toneladas de posts, no tanto en Mapeando, pero sí en SF, de problemas que se presentan y que a veces hasta son inexplicables con el tema del kick.
es como un agujero negro, como el triángulo de las Bermudas, el kick. Entra la energía a través de él y lo que sale a veces es inentendible. Pero bueno, de la forma siguiente lo que vamos a hacer es tratar de una manera muy similar a lo anterior, de medir y de controlar el funcionamiento correcto de un kick en un mod mecánico. Si bien lo que vamos a hacer ahora no tiene nada que ver con controlar cómo se comporta un mod mecánico, o qué tan bueno o qué tan malo es un mod mecánico, o qué tan buena o qué tan mala es una batería. Simplemente vamos a controlar el funcionamiento del kick. Para controlar cómo funciona un mod mecánico o una batería es como lo hicimos en la sección anterior. Así que bueno, lo vamos a probar con 3 atomizadores distintos. Uno de 2 ohms, uno de 1.6, que son los mismos dos que usamos hace un ratito, y un tercer atomizador, que en este caso es un Kaifun, que tiene una resistencia bastante más baja. Vamos a controlarlo, que este no lo habíamos controlado aún. Vamos a ver qué resistencia tiene. ...1.2 ohms. Así que tenemos una gama de 3 tipos de resistencias diferentes que vamos a controlar con el kick. Bueno, para utilizar el kick con el Optimus tenemos que utilizar el extensor correcto. De los dos que tenemos, siempre para utilizar el kick hay que utilizar el de 17 milímetros, que es el que es un poquito más grande y tiene la ranura arriba. Colocamos el kick, ensamblamos el equipo y terminamos de montar todo. Bueno, primero vamos a colocar el atomizador de 2 ohms y hacer una aclaración. El kick está regulado a su potencia máxima, que este, como es versión 1, es de 10 watts. Así que, bueno, vamos a controlar cómo está funcionando. Un kick seteado en 10 watts. Un atomizador que tiene una resistencia de 2 ohms. Si nosotros aplicamos la ley de Ohm sobre estos dos valores para obtener el voltaje correspondiente para 10 watts y 2 ohms, haciendo la cuenta, vamos a obtener un resultado que son 4.47 volts. O sea, que yo cuando pulso sobre el Optimus debería estar llegándole al atomizador 4.47 volts. Vamos a ver qué es lo que obtenemos. 4.54. Es un poquito más, pero es muy cercano, muy preciso. Así que en este caso el kick está funcionando perfectamente, de continuo, no varía. Muy bien, ahora vamos a hacer la misma prueba con un atomizador de 1.6 ohms. Bueno, entonces retiramos el de 2 ohms, colocamos el de 1.6 y, haciendo los mismos cálculos que en el caso del atomizador de 2 ohms, si aplicamos ley de Ohm para 10 watts 1.6 ohms, vamos a obtener un resultado en voltaje de 4 volts, redondo, 4 volts. O sea que para obtener una potencia de vapeo de 10 watts sobre un atomizador de 1.6 ohms, tendría que estar llegando 4 volts. Vamos a probarlo. Muy bien. Es un número más que aceptable. 4.06 está perfecto. Quiere decir que el kick sigue funcionando perfectamente. Bueno, por último, vamos a colocar el Kaifun, que tiene una resistencia de 1.2 ohms, y aplicando ley de Ohm, 10 watts, 2 ohms, tendríamos que estar teniendo un resultado de 3.46 volts. Es un voltaje un poco más bajo. 3.41, 41, 42, 43, 44. Perfecto. Y de continuo puedo secar el líquido y seguir así hasta que se agote la batería.
el kick está funcionando perfectamente. Así que tenemos la seguridad de que, por lo menos en el caso de este kick en particular, no tenemos ningún problema y lo podemos utilizar. Ahora bien, una salvedad. El kick versión 1 llega hasta 10 watts, que es como está seteado en este momento. El kick versión 2 llega hasta 15 watts, que sería bastante mejor. Ahora bien, mucha gente puede llegar a pensar que, y esto es una aclaración más para aquellos que no están tan empapados en el tema. Si llegan a tener un kick versión 1 o un kick que solamente llegue hasta 10 watts, dicen, bueno, lo voy a regular al máximo y con eso tengo que vapear con una potencia tremenda. Bueno, vean, ponemos un Kaifun con una resistencia de 1.2 ohms, que no es nada descabellado, es algo bastante común. Ponemos un kick seteado al máximo, 10 watts, así todo, está llegando una potencia de voltaje, o sea, está llegando 3.46 volts. Quiere decir que si yo le saco el kick al mod y lo dejo en forma mecánica normal, sin kick, y el mismo atomizador, con la misma resistencia de 1.2 ohms, voy a obtener una sensación de vapeo, según mi parecer y a mi gusto, muy superior incluso a la obtenida con el kick, porque colocando la batería recién cargada, 4.2 suponiendo, y con este atomizador vamos a tener aproximadamente 4 volts de voltaje aplicados a esta resistencia, que es más que los 3.46 que estoy obteniendo en este momento con el kick. Quiere decir que a veces no es mejor utilizar el kick para obtener una buena potencia, porque estamos llegando al punto máximo de 10 watts, que es lo que nos brinda esta versión del kick. Repito, en el kick B2 llega hasta 15 watts y bueno, ahí sí podríamos llegar a setearlo en un poco más de potencia, de acuerdo al gusto de cada uno en cuanto al vapeo. Pero es una salvedad que quería hacer, porque muchos piensan que seteando el kick al máximo significa que siempre, en cualquier combinación, van a obtener más potencia que con un mod mecánico con la batería solamente y funcionando como mecánico. No es así. Este es uno de esos casos. Bueno, para terminar con el tema del kick, voy a hacer un par de comentarios. Si alguien me pide mi opinión o me consulta si es recomendable la utilización del kick en el Optimus, yo particularmente prefiero utilizar no solamente el Optimus, sino cualquier mod mecánico como mod mecánico. Pero bueno, sé que hay mucha gente que le gusta utilizar el kick y está en todo su derecho y está perfecto. Pero para mí un mod mecánico es un mod mecánico, y si quiero un mod con electrónica o con regulación de voltaje o de wattaje, para eso hay otro tipo de mods y bueno, son cosas diferentes. Ahora bien, en el llegado el caso a tener la necesidad o el gusto totalmente válido de utilizar el kick en el Optimus, de hecho el Optimus está preparado para utilizarlo perfectamente, como se ha demostrado recién, yo recomiendo encarecidamente que utilicen un kick original de Wolf, sea B1 o sea B2. Es como en el mismo caso de las baterías. Un kick copia chino no es lo mismo que un kick original, pero absolutamente. Y bueno, si queremos obtener un buen rendimiento, tratemos de poner las cosas buenas. Bueno, luego hay algo que es importantísimo en el kick, y es que requiere cierto mantenimiento, tanto sea original o chino. Es muy, pero muy importante el mantenimiento en el kick, y es el siguiente. Lo que hay que hacer es, de manera bastante seguida, digamos una vez por mes, ya que se lo usa asiduamente, es limpiar los tres contactos, los tres polos. En realidad son dos polos, pero son tres contactos. La masa lateral y el positivo, tanto superior como inferior. No alcanza limpiándolo con un trapito embebido en alcohol o en vodka o en agua o lo que sea. Esto necesita ser lijado un poquito con un trocito de papel de lija de grano muy finito, de grano 500 para arriba, recomiendo, y pasando un poquito sobre la superficie de cada uno de los contactos. Tenemos que lograr limpiar los polos y dejarlo en un color amarillo clarito, que es el clásico color del bronce o del latón en crudo,
y así quitarle la oxidación que se va formando y que hace que los polos se vayan oscureciendo y amarronando. Ese oscurecimiento es totalmente contraproducente con el rendimiento que nos puede llegar a brindar el kick. Es muy importante esto de lijarle los tres contactos, el de arriba, el de abajo y también el lateral. El lateral es un resortito, un alambrecito muy delicado y muy finito, pero despacito hay que pasarlo también para limpiarle. En la versión 2 del kick han reemplazado este resorte que trae tantos problemas por dos pines retráctiles para mejorar la conductividad y eliminar gran parte de los problemas que se suscitan. De todas formas, el B2 con los dos pines retráctiles tampoco garantiza una efectividad 100% y bueno, también hay que tener el cuidado de que haga buena masa, buen contacto dentro del cilindro donde se coloca. También el tema de los kick chinos, hay un tema que he leído, yo repito que no tuve la oportunidad de probarlo ni de verlo, pero y es que a veces vienen en un diámetro mayor, están mal fabricados y cuesta meterlos en el lugar de alojamiento. Bueno, algunos los modean a los kick chinos y le sacan un pedacito de algún lado y bueno, logran que entre o lo meten a la fuerza, pero bueno, eso es lo que sucede con las copias chinas. Pero es muy importante lo que les digo de la limpieza por intermedio de un pedacito de papel de lija de los tres polos. Pruébenlo y van a ver que van a obtener un rendimiento muy superior con el kick cuando tiene los tres contactos totalmente limpios. Bueno, y en esta última sección vamos a hablar lo referido al cuidado y mantenimiento del Optimus. No hay demasiado para decir, simplemente sepan que pueden limpiarlo, lavarlo con el líquido que quieran, puede ser agua caliente, con jabón, con detergente, alcoholes, vodka, hasta solventes pueden utilizar, no hay ningún tipo de problema. Lo único que deberán tener en cuenta y que es importante es que si lo lavan con agua, ya sea fría, caliente, con detergente, sin detergente, no lo dejen húmedo, o sea, séquenlo luego de lavarlo, ya sea las partes del mod exteriores como también los filetes de las roscas, tanto machos como hembras. Traten de no dejarlo húmedo porque si bien es acero inoxidable y está pulido y demás, si dejan el mod con agua húmedo y lo dejan secar solo, probablemente se pueda llegar a manchar o obtener algún puntito, una manchita. Entonces, para evitarlo, siempre es preferible que luego que lo laven, lo sequen bien. En cuanto al mantenimiento de los pines, también pueden limpiarlo con un algodoncito o con un trapito embebido en agua, alcohol, es lo que sea. O, llegado el caso, también pueden utilizar un pedacito de papel de lija, como hicimos en los contactos del kick. La única salvedad que en este caso tienen que tener es que cuando le pasan un papel de lija a los contactos, traten de hacerlo suavemente y sin redondear las puntas de los contactos. Mantengamos la forma plana que tienen todos los contactos. De todas formas, no es tan necesario pasarle un papel de lija a los contactos de un mod mecánico tan frecuentemente como si es necesario hacerlo en un kick, pero de todas formas cada tanto no viene mal hacerlo. Y por último, el tema del pulsador. El pulsador es la parte del mod que más limpia siempre hay que mantener, no por una cuestión estética, sino por una cuestión de funcionamiento, ya que a través del pulsador pasa la corriente. Necesitamos que siempre esté limpio completamente. Entonces, para limpiar el pulsador, tanto sea la parte del pulsador como la parte de su alojamiento, lo vamos a hacer con un trocito de algodón embebido en agua caliente con jabón alcanza, también puede ser alcoholes, y bueno, con eso pegamos una vueltita alrededor del pulsador hasta que lo dejamos limpio, y lo mismo con la parte interna del anillo de bloqueo, que es el alojamiento del pulsador. Así que le pasamos un algodoncito embebido en alguno de esos productos y lo dejamos completamente limpio. De esa manera vamos a asegurar que la potencia sea perfecta. Y bueno, luego por último, el tema de la limpieza sin necesidad de utilizar aguas.
o alcoholes o líquidos, de limpieza normal. Si le quieren pasar un trapito constantemente, hay gente que no le importa y no le pasa un trapito nunca, y hay gente que está todo el tiempo limpiando los mods y pasándole un trapito. Siempre utilicen este tipo de trapitos, que son los mejores que hay, que son los trapitos llamados de microfibra, y los que comúnmente utilizamos para la limpieza de pantallas de LCD y demás. Son los mejores trapitos simplemente porque nos garantizan que no van a rayar el mod en absoluto, y se lo pueden pasar tantas veces como quiera en cualquier dirección. Y bueno, luego hay que tener cuidado con el tema de dónde se coloca el mod. Simplemente, si bien el acabado es hermoso, es precioso y se aprecia muchísimo más en vivo y en directo que lo que pueden ver en fotos o en este mismo video, lo que tiene de lindo el mod también lo tiene de delicado. El acabado es bastante delicado, en el sentido de que no conviene mezclarlo con otros mods en el bolsillo o en donde sea, con monedas, con algo metálico, ni con nada. O sea, hay que brindarle un cuidado al acabado, si es que es de interés de cada uno que se mantenga de la forma en que lo reciben. Así que bueno, sépanlo, y a aquellos que les interesa que el mod se mantenga en perfecto estado, hay que tener bastante cuidado en donde se lo pone. Así que bueno, amigos, no hay mucho más para hablar. Cualquier consulta que tengan sobre este tema o los anteriores me la hacen saber. Y nada más para decir, les mando un saludo y bueno, eso es todo.